Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V. y a Brawl Hayden. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por Dembob. 15. La batalla de Tokio siguiente huestes de las innumerables bestias. Uryu pensó para sí mismo mientras observaba los huecos mutados con horror y lástima es el nombre de uno de los muchos poderes icónicos del 8 espadas a Aroniero y a Ruruerie. En el cual ambos esparcieron innumerables rastros en un área extensa y abierta. Cada uno contenía el alma de un hueco de los innumerables que los Arrancar devoraron a lo largo de su longeva vida. Según testigos oculares, evidencia visual y 2 de las orgullosas afirmaciones de Espada, su número supera los cientos de miles. Uryu usó entonces sus sentidos espirituales para detectar las esporas por su firma espiritual. Sin embargo, incluso cuando vio que una de ellas aterrizaba sobre su mano derecha, no hizo nada mientras su presión espiritual pasiva desintegraba la bacteria y liberaba al espíritu hueco de ella, impidiéndole ver al resto de sus camaradas. Ellos también estaban protegidos por los mismos medios. ¡Qué suerte! Ese poder solo afecta a aquellos con un poder espiritual promedio, y por lo tanto, incluso los soldados rasos, como los soldados o los agentes de campo de Exquation, pueden resistirlo con poco o ningún esfuerzo. Uryu se aleja de los huecos con tristeza. Desafortunadamente, dado que solo hay un puñado de individuos con un nivel espiritual superior al promedio entre los miles de millones que residen en el mundo de los vivos y la sociedad de las almas, fue más que fácil para los 2 espada consumir pueblos y ciudades enteras. Incluso con la vigilancia constante de Sternritter, esos asentamientos fueron abandonados o, en el peor de los casos, aniquilados de la faz del planeta para evitar que los espada obtuvieran demasiado control sobre los asentamientos de la Tierra. El príncipe blanco entonces miró fijamente la torre de Tokio con lamentación y giró su mirada severamente hacia Aroniero y a Ruerue. Tendré que acabar con esto en un instante antes de que Tokio caiga en sus manos. La capital de Japón misma caerá en sus manos, juró en su mente y corazón. Sin embargo, antes, Uryu preparó su arco para abatir a la abominación gemela de un solo disparo. De repente, se encontró aprisionado en una dimensión naranja que lo aisló por completo del mundo exterior. La cual, según notó, fue invocada por varios huecos mutados que lo rodeaban desde arriba, y el Kinky se maldijo al darse cuenta de lo que era. Negación ahora, mi querido y dulce príncipe, no te apresures tanto, reprendió a Aroniero al Kinky. Ni siquiera nosotros podemos permitir que alguien tan problemático como tú interfiera en nuestra diversión y cena la espada entonces levantó el brazo hacia el cielo. Así que, por favor, siéntense y observen la masacre. Luego, con ese único gesto, todos los huecos infectados atacaron a todo el grupo a la vez. TCH. ¿Quieren que seamos su espectáculo y su comida, eh? Bien. Tatsuki sonrió con alegría. Démosles lo que quieren. Anunció y luego golpeó sus puños. Lo que provocó que sus guantes se quemaran repentinamente, revelando una pulsera con un emblema de fuego con cresta de metal. Resplandor de gloria. La mujer furiosa gritó, y todo su cuerpo fue consumido en un infierno abrasador que se arremolinaba a su alrededor en un torbellino de llamas y cenizas antes de desvanecerse rápidamente, revelando que Tatsuki ahora estaba protegida por una majestuosa armadura de batalla roja completamente equipada. Con llamas de alto perfil entre su pecho, guanteletes y escudos. Al mismo tiempo, su rostro estaba cubierto por un protector facial negro transparente Nakuru Bakuatsu. Rugió la guerrera de fuego. A continuación, golpeó con su puño derecho el hueco más cercano. Esto llenó su cuerpo con enormes dosis de calor y llamas antes de que el monstruo enmascarado explotara en un gigantesco torrente de fuego.
Este luego alcanzó y envolvió a docenas de otros huecos tras el espíritu maligno, reduciéndolos a cenizas. Bueno, prefiero que no me coman. Pero tampoco me importa presumir un poco, dijo Mezuke, mientras varios de los huecos mutantes se acercaban a él. Listos y listos. Mizuhiro pronunció con calma, y pronto sus ojos brillaron con un azul translúcido claro que analizó rápidamente los signos vitales de cada Oro a su alrededor. Entonces el pequeño adolescente sacó varias monedas negras de ambos lados de sus bolsillos y se las lanzó a sus enemigos. Cuando lo hicieron, cada una de las monedas aceleró más allá de la velocidad del sonido, lo que provocó que los bordes de los objetos negros se volvieran lo suficientemente afilados como para perforar los lados de los cuerpos de los Hoyous al instante, rompiendo sus órganos y matándolos a todos de un solo golpe. Y ni hablar. Me quedaré ahí parado y haré que me coman. Gritó Keigo mientras corría hacia el grupo más cercano de huecos devorados. Reglas de la naturaleza. Anunció, y pronto dos guantes con cresta dorada se formaron en sus manos. Un segundo después, Keigo usó su luz portadora para alcanzar a un grupo de huecos mutantes y los eliminó a todos a la vez golpeando el pavimento con toda su fuerza, rompiendo las leyes y la fricción del edificio contra el suelo, y haciéndolo explotar bajo sus enemigos. Ichigo luego miró a todos sus amigos, mostrando sus poderes, y no pudo evitar sonreír con orgullo. Bueno, si están dispuestos a darlo todo con estos dos bichos raros, mejor me uno a ellos, bromeó Ichigo con un dejo de ansia de batalla mientras formaba sus dos espadas Terresi y se dirigía a luchar junto a ellos. Mientras tanto, con Robert, Chan y los otros espada. El Sternritter de hierro y el rubio espada intercambiaron golpes varias veces. El guantelete con garras de Chan chocó contra la maravillosa Claymore. Bueno, señor Chandu, hace mucho que no lucho contra un Sternritter que me mantenga en pie. Casi me arrepiento de haber tenido que matarlo, dice el joven espada riendo. Bueno, casi. Y entiendo perfectamente por qué piensas así, 6 espada Wonderui se marajela, anunció Kan mientras repelía a su enemigo. De todos los espada del ejército de Barragan, eres uno de los que más bajas ha causado al derrotar a Sternritter y estás en la lista negra del reino sagrado. Wonderui se rió entre dientes. Bueno, no es mi culpa que solo la mitad de ustedes, Kinki de élite, puedan ofrecerme un desafío adecuado. Su rostro se ensombreció. Si acaso, échenles la culpa por ser demasiado débiles para jugar. El espada se burló, pero Kandu negó con la cabeza. Puede que te parezcan débiles, pero aún así eran nobles caballeros del ejército de su majestad, a quienes masacraste por diversión. La piel del moreno comenzó a cubrirse con una capa de hierro. Al mismo tiempo, las hojas de su Gaithersburg brillaron con las venas de Blood Arterie. Antes de mirar a su enemigo con intenciones asesinas. Y los vengaré. Proclamó Chandu, y pronto los dos enemigos se enfrentaron una vez más. Luego, en el otro lado del campo de batalla, Robert y el espada de piel oscura estaban teniendo su enfrentamiento. Así que por fin conocemos a Zomar y Rueaux, saludó Robert al espada hasta que notó el número 9 tatuado en su mano. Aunque supuse que eras el séptimo. El espada entrecerró los ojos con desagrado. Estaba, sin embargo, a medida que más Arrancar ascendían en poder y evolucionaban dentro de las filas de los espada, quienes no podían seguirles el ritmo eran degradados gradualmente y finalmente expulsados. Por eso derrotarte es absolutamente necesario. Si quería evitar ese destino. El mayor Kinki se rió entre dientes. ¿De verdad crees que derrotarme te permitirá conservar tu estatus? Zomari luego frunce el ceño a Robert en un amargo silencio antes de responder. Robert Akountrone, uno de los últimos Sternritters de la antigua Orden de Caballeros Estelares fundada por Iwatch hace más de 1000 años, y por lo tanto, uno de los miembros que más tiempo lleva separado del reino sagrado. Gracias a tus muchos siglos de servicio y experiencia en combate, se te otorgó el puesto de capitán regional, al mando de los Sternritters asignados para vigilar el mundo de los vivos. Incluso cuando ya has pasado tu mejor momento, aún se te considera uno de los Kinki más formidables de la historia de la Sociedad de Almas. Zomari se cruzó de brazos. Así que sí, no dudo de que tu muerte a mis manos mantendrá mi estatus entre los espada. Robert entonces miró al espada con una ceja levantada y luego suspiró. Muy bien, si tanto deseas recuperar tu honor, ven a por mí. Se atrevió a apuntar con una de sus pistolas gemelas al 9 espada, y en un instante, Zomari desapareció en una ráfaga de sondeo. Solo para que Akoutron se encontrara rodeado por docenas de imágenes residuales del espada dando vueltas y corriendo a su alrededor, todas a la vez.
No te dejes engañar por mi rango degradado, Robert, pues, independientemente del poder de mis superiores, sigo siendo el más rápido de todos los espada. Presumió Zomri mientras sus imágenes residuales seguían multiplicándose. Incluso ahora, sigo llevando mi ya indiscutible velocidad a cotas aún mayores. Todo para poder superar en maniobras a quienes se atreven a superarme. Los clones de imagen residual prepararon sus espadas contra Akountrune. Y aquellos que servirán de peldaños para sostener mi grandeza. Dijeron todos los clones, arremetiendo contra el hombre de mediana edad. Listos para destriparlo de una vez. Pero el arrancar de piel oscura recibió un disparo en el pecho con una bala de resi que atravesó su hierro y le hizo sangrar, para su total confusión. ¿Qué? Preguntó el espada con voz temblorosa. Mis gemelos sonido no solo crearon imágenes residuales. También les infundí parte de mi energía espiritual para evitar que me detectaran. Entonces, ¿cómo pudo? ¿Puedes ver a través de ellos? Preguntó Robert, y Zomeri frunció el ceño, frustrado y dolorido. Eso tendría todo que ver con mi escritura en el navegante, explicó el mayor de los Kinki mientras se acercaba a la espada. No es una habilidad tan impresionante comparada con la de los demás caballeros estelares. En eso no se diferencia mucho de la percepción espiritual básica. Aparte de permitirme encontrarte donde quiera que vayas o te escondas. Independientemente de si impides que detecten tu energía espiritual o la disfrazas de otra cosa, explicó Robert con calma, y luego entrecerró los ojos con intimidación. Para decirlo sin rodeos, tendrás que ser más hábil que los pequeños trucos de salón si esperas competir conmigo. El noveno espada entonces se burló de la severa provocación, pero mantuvo su compostura y preparó su zanpakuto. Eso parece, comentó Zomeri mientras soltaba su espada y la hacía levitar en el aire. Antes de eso, juntó las manos, giró y golpeó la cabeza hacia la izquierda y pronunció una sola línea. Suprimir brujerá. Su zanpakuto se dobla en espiral antes de que estalle un espeso humo blanco, consumiendo la forma de la espada antes de licuarla y gotear de él. Al revelar su nueva forma, Zomeri se encontraba completamente cubierto por una armadura blanca similar a un traje. La parte superior de su cuerpo estaba cubierta de ojos amarillos, y sus piernas fueron reemplazadas por una estructura rosa similar a una calabaza que también compartía ojos amarillos con rostros similares a los de los cíclopes. Mientras que su pierna principal estaba cubierta de marcas tribales. Veamos si el poder de tu Shift puede salvarte ahora. Rugió Zomeri y atacó de nuevo al anciano Kinki. Mientras tanto, durante la pelea contra Aroniero y Arurorie pasaron varios minutos mientras Ichigo y sus amigos luchaban contra el 8 espada y su horda de Hoyous. Sin embargo, la batalla no parecía haber avanzado en absoluto. Si bien los Hoyous no eran demasiado difíciles, su número parecía infinito. Por cada docena de muertos, 100 más ocupaban su lugar al instante, y aunque ninguno de sus amigos lo admitiera, Kurosaki notaba que Keigo, Tatsuki y Mizuhiro estaban al borde del agotamiento. Él mismo, Ryuka y Orimi eran las únicas excepciones. Sin embargo, a menos que Ichigo estuviera dispuesto a destruir toda la calle hasta Kingdom Come, incluso él y las otras dos mujeres acabarían agotados por la gran cantidad de enemigos. Así que se dirigió directamente hacia los dos espada usando el Irenkyaku para acortar la distancia entre ellos rápidamente y, con suerte, poner fin a la batalla. Pero justo en ese momento, Kurosaki intentó asestar un golpe a cualquiera de los dos espada. Cientos de Hoyous mutados se materializaron repentinamente frente a él y, para sorpresa del chico, intentaron abalanzarse sobre él. Vaya, ¿no es adorable? Aroniero reflexionó con deleite ante el ataque fallido de Ichigo. El pequeño príncipe negro pensó que hacer lo obvio lo cambiaría todo. Arurorie se ríe. Es muy divertido verlo sufrir para nuestra diversión, rió. Sin embargo, la actitud arrogante de espada pronto se desvaneció. Ichigo destrozó rápidamente a cada Hoyou con ambas espadas en menos de 2 segundos. ¿Qué? ¿Cómo pudo hacer eso? Tartamudeó a Aroniero, confundido. Incluso si hubiera atacado a corta distancia, habría eliminado a algunos de nuestros devorados. Aún así, lo habrían derribado al suelo por todos lados. Entonces Arurie entrecerró los ojos y miró a Kurosaki. Y Kurosaki usó el poder de sus espadas para hacer retroceder el aire con suficiente alcance y se vio obligado a eliminar a nuestros devorados a distancia, declaró el homólogo masculino del 8 espada con un tono que reflejaba tanto molestia como intriga. Hemos subestimado su astucia. Aroniero se burló del chico con desprecio.
Bueno, eso es problemático, pero considerando que su poder rivaliza con el de Grimihou incluso en su forma de segunda etapa, probablemente nos causará más problemas si esta pelea se alarga. Giró la cabeza para mirar al resto de los camaradas de Ichigo que luchaban contra su ejército hueco. Y además, también tenemos que lidiar con sus aliados. De acuerdo, dijo Aruruerie. Y creo que tenemos un poder que nos ayudará en esa tarea. Aroniero entonces miró fijamente a Aruruerie y sonrió encantado. Oh, sí, ese sí que puede ayudarnos. Sin embargo, Ichigo no estaba de humor para dejar que el espada planeara nada y de inmediato se lanzó hacia sus retorcidos enemigos, solo para que desaparecieran en un destello de luz púrpura y aparecieran en el cielo, y antes de que el segador de almas pudiera hacer algo más, ambos espada pronunciaron una sola frase al unísono. Separación no vinculante. Separación no vinculante, y de repente, otro destello de luz púrpura iluminó el lugar, solo que esta vez cubrió todo el campo de batalla. Al desvanecerse, Ichigo pronto se encontró en otro distrito de la ciudad. Junto con lo que sentía a sus espaldas, había una presencia extraña pero demasiado familiar. Bueno, me alegra volver a hablar de ti, Ichigo Kurosaki. Ha pasado tanto tiempo, murmuró el Cuatro Espada Noira con fría furia y sadismo en la voz, sacando la lengua y presumiendo su rango numerado. Lo que solo hizo que Ichigo frunciera el ceño con miedo. 16. La batalla de Tokio 2 siguiente. Keigo y el resto de sus amigos quedaron en completo shock cuando una luz púrpura envolvió repentinamente toda el área y reajustaron sus ojos después de que el momento pasó. Se dio cuenta de que Ichigo, Ryuka y Orinie se habían ido. ¿A dónde demonios se han ido? Tartamudeó Asano, y al ver a Aruruerie frente a ellos, se dio cuenta de que Aroniero también se había ido. Oh, mi compañero y yo acabamos de transportarlos a diferentes partes de la ciudad con nuestra separación no vinculante. El poder de teletransportarnos a nosotros mismos y a otros en un radio de 30 kilómetros. Todo para que sea más fácil derrotarlos y devorarlos a todos. Declaró Aruruerie con un aullido y una sonrisa sanguinarios. Keigo, Tatsuki y Mizuhiro se preparan. Bien, Asano, tú fuiste quien derribó a una espada, y esta zorra solo está 2 rangos por encima de esa, y además no tiene a su compañera. Entonces, ¿crees que tenemos alguna posibilidad? Preguntó Tatsuki, y Asano tragó saliva y respiró hondo. Tal vez, pero no podemos permitirnos ningún error al intentar eliminarla. Porque, aunque solo supera en 2 rangos al viejo Patas de Pez, su poder espiritual casi duplica al suyo, y no se sabe qué otras habilidades pueda tener a su disposición, además de para lidiar con su ejército hueco. Keigo luego frunció el ceño en concentración mientras miraba fijamente a la espada. Si vamos a salir de aquí con vida, tendremos que eliminarla de un solo disparo y nada menos. Entonces Tatsuki asintió en señal de acuerdo y Mizuhiro tarareó en señal de aprobación. Tiene razón y, reflexionó el hombre bajo y moreno mientras observaba y analizaba el poder de los espada. Sean de nivel inferior o no, siguen siendo espada, sin importar cuán hábiles y poderosos seamos Tatsuki, Keigo y yo. Ninguno de nosotros está al nivel de un director como Orihime o Riruka, y mucho menos de alguien como Uryu e Ichigo. Mizuno sacó unas monedas negras de su bolsillo y las cargó con su Fullbring. Solo espero que nuestra estrategia funcione, o que alguien venga pronto a rescatarnos. El hombre de pelo corto se abalanzó sobre Aroneiro. Y espero que tú también estés bien, Ichigo. Mientras tanto, Kurosaki Ichigo miró fijamente a la espada, reconociéndolo como Norita, el quinto espada de su mundo y uno que casi lo mata cuando quedó agotado después de luchar contra Grimhou. Podía notarlo, al igual que el Ulquiorra de esta realidad. Esta versión de él es mucho más fuerte que el Noritia contra el que luchó. ¿Qué pasa? ¿No vas a decir nada, mocoso, o simplemente te quedarás mirándome? El Esabda se burló de su enemigo, pero Ichigo se burló. Solo espero a que des el primer paso, dijo con voz ronca. O a menos que quieras que te ataque primero. Noritia entonces se burló con desdén. Como si tuvieras algún derecho a actuar honorablemente, el espada desapareció en un borrón de sondio. Después de lo que le has hecho a Neil, el corazón de Ichigo se encogió al sentir el roce de aire que emanaba de la gigantesca Zanpakuzen de espada. La cual estuvo a solo unos centímetros de decapitarle si no hubiera agachado la cabeza en el último segundo. Ichigo usó entonces el Irenkyaku para subir a la cima de un edificio cercano mientras Norita colgaba su gigantesca Zanpakuzen con hoja en forma de media luna sobre sus hombros, con su inagotable sonrisa dibujada en el rostro.
Es lógico que ahora que es uno de los 4 mejores espada y por lo tanto este Noritia se vuelva mucho más poderoso si usa su segunda etapa, pensó Ichigo mientras sopesaba sus opciones. Podría intentar derrotarlo antes de que use su segunda liberación. Desatando solo una instancia de mis poderes de Shinigami y derribándolo de un solo golpe, pero dado lo poderoso que es este tipo, no hay forma de saber si podré lograr algo así. Ichigo respiró hondo y resignado antes de preparar sus espadas Resi. No hay nada que hacer, tendré que improvisar. Noitra resopló. Bueno, ¿ya terminaste de enfurruñarte ahí arriba o ya vas a pelear conmigo? Gritó el cuarto espada, y Kurosaki, sabiendo que no tenía tiempo para pensar, se lanzó contra su enemigo y lo atacó con espadas. En poco tiempo, el Shinigami Kinki y el brutal espada comenzaron a intercambiar golpes en una danza mortal de espadas. Sus ataques desataron ondas de choque tan devastadoras que las calles, aceras y edificios de las mismas manzanas donde luchaban fueron destrozados desde sus cimientos. Ichigo sabía que si no encontraba la manera de terminar pronto esta batalla, el resto de Tokio quedaría arrasado poco después. Más tarde con Orihime y Riruka. Bueno, esta es una sorpresa muy agradable, comentó Aroniero mientras caminaba hacia las 2 chicas que se preparaban. Al principio, pensé que solo tenía que lidiar con unos pocos agentes de campo. Pero que 2 directores de Exquation vengan aquí, rió el hombre. Es como recibir un regalo de Navidad adelantado. Riruka se puso nerviosa al oír el comentario. Oye, no intentes engañarnos como tu próxima comida, bicho raro. Nos dieron el título de directora por algo, y si acaso, eres tú a quien consideramos insignificante. Se jactó, pero Aroniero simplemente rió, divertido. Oh, sí, complacido. Sigue burlándote de mí por creer que soy un espada de bajo rango, te reto. Vale más la pena comprender lo que les sucede a quienes subestiman mi poder. Rugió, e inmediatamente, su brazo izquierdo se transformó en un apéndice marrón deformado con una enorme boca abierta en el centro, albergado por varios tentáculos móviles. Lo cual es bastante inquietantemente la forma de su Zanpakuto. Devora glotonería. La cabeza y el cuerpo de Broderie se transforman en una masa púrpura de ojos rojos, bocas y piel hirviendo. Sus brazos y piernas parecen estar hechos completamente de extremidades parecidas a las de un pulpo. Además, carecía de cualquier cosa que se pareciera a manos o pies. Al mismo tiempo, los restos de su máscara hueca se han fusionado con todo el lado derecho de su cara en una fusión retorcida y deformada de carne y hueso. Inmediatamente después, libera su resurrección. El octavo espada extrajo entonces una lanza roja, que parecía estar hecha de fibras musculares, de detrás de su columna vertebral y, al sujetarla, atacó a las 2 mujeres con la intención de empalarlas. Sin embargo, justo antes de que pudiera abatirlos, Orihime y Riruka usaron la luz del portador para evadir el golpe, y cuando la lanza se clavó en el suelo, la tierra a su alrededor vibró repentinamente antes de evaporarse, para gran sorpresa de ambos. Aroniero se deleitó al ver sus expresiones antes de girar su lanza, lanzando varios rayos de energía naranja, obligando a las 2 mujeres a esquivarlos. Pero cuando ambas notaron que las bolas de energía caían en los edificios cercanos, las vieron explotar al impactar y derribarlos por completo con suficiente fuerza. Como pueden ver, mis 2 pequeños bocados. Mi habilidad, la glotonería, me permite usar los poderes de cualquier Oyou que haya devorado. Como uno con el poder de vibrar objetos hasta reducirlos a átomos o invocar rayos de energía que detonan al contacto, y muchos, muchos más. Presumió Aroniero, y entonces, para aprensión de Riruka y Orihime, aparecieron más Oyous mutantes a su alrededor. Con mis habilidades y mi devorado, ustedes 2 pequeñas niñas finalmente se ven superadas por la gran cantidad de habilidades a mi disposición a pesar de todo su estatus y poder. Entonces el hombre mostró una sonrisa horrible, y pronto tanto ustedes como sus poderes se agregarán a nuestra colección. Aroniero entonces usó sonido para aparecer frente a sus 2 enemigos. Su lanza estaba lista para cortarlos, pero para su sorpresa, el mango de su arma fue atrapado con las manos desnudas por Rirukia con facilidad y luego le dio a la espada una mirada desinteresada. No te confíes, pequeño pez, lo insultó con frialdad, y antes de que el espada pudiera reaccionar, una R inicial brilló repentinamente bajo el pelaje de Riruka. Al mismo tiempo, otra R apareció en la base de la lanza de Arurerie. La cual desapareció repentinamente en un destello de luz rosa. ¿Qué? Gritó el aroniero desconcertado y luego, frustrado, hizo un gesto con sus huecos infectados para que atacaran a Riruke.
Por desgracia para ellos, la pelirroja, a pesar de estar en inferioridad numérica, disparó rápidamente a docenas de huecos con su guantelete oculto antes de que desaparecieran en un destello de luz rosa. Pero eso solo hizo que el espada se sintiera aún más frustrado. ¡Ay! Acaba con ella de una vez. Ordenó furioso, y pronto, cientos, si no miles, de los devorados se abalanzaron sobre Riruka en una oleada de cuerpos. Esperaba que finalmente me abrumara y acabara con esa chica mimada y dispersable. Pero Riruka no pareció inmutarse mientras giraba su cuerpo, y un círculo con forma de corazón apareció de repente en el suelo bajo sus pies y se extendió debajo de la ola de huecos. Invitación a la fiesta. Gritó, y un instante después, todo el ejército de huecos, que sumaba más de millares, desapareció en un destello de luz rosa. Para gran incredulidad de la Arruerie. ¿Cómo puedes hacer esto, mocoso? Gritó frustrado el octavo espada. Riruka, mientras tanto, le bajó el ojo derecho con burla. Digamos simplemente que cuando tratamos con los directores de Execution, somos un poco más problemáticos de manejar que nuestros agentes de campo, bromeó el pelirrojo, lo que solo hizo que Aroniero frunciera el ceño con fastidio por no elegir víctimas más fáciles. Más tarde con Chandu y Wonderuies. En lo alto de los rascacielos del distrito de Minato, Tokio. La batalla entre el Sternritter de hierro Kandu y el sexto espada Wonderuies se desarrolla a gran velocidad. Kinky y Arrancar se enfrentan en un duelo mortal de espadas. Sin embargo, Margella tuvo que admitir que lo presionaban. En ese preciso instante, el Sternritter activó su Script de hierro. De repente, se volvió invulnerable a todo lo que el espada le lanzaba. La hoja de su Zanpakuto rebota inofensivamente contra su piel, y permanece impasible ante los puñetazos y patadas que le asesta. Mientras tanto, Kinky sigue atacándolo sin descanso. Entonces, el Sternritter se abalanzó sobre él desde el cielo y, en un acto reflejo, Wonderuies lanzó un cero a quemarropa. Espero que una explosión concentrada de energía espiritual al menos lo desequilibrara. Pero Chan siguió cargando a través de la explosión fatal, para su sorpresa. La fuerza de su piel de hierro era tan potente que le permitió contrarrestar fácilmente incluso la fuerza cinética de un cero, y un instante después, el hombre de la sombra se abalanzó sobre el espada rubio con su guantelete afilado en alto y lo abatió. A cerrarse. Solo para que Wonderuies levantara su Claymore justo a tiempo para evitar que su cráneo se partiera en dos. Aunque Du aún dejó su marca mientras la sangre goteaba de la parte superior de la cabeza de espada. Bueno, ahora eres bastante poderoso, ¿no? Margiela rió con elogio y luego usó su Zanpakuto para empujar a Chandu hacia atrás. En serio, si sigo jugando contigo así, puede que incluso tengas la suerte de matarme. El rostro infantil de espada se ensombreció. Por eso, tristemente, terminaré esto aquí y ahora. Wonderuies luego colocó el lado plano de la arcilla frente a su cara. Cierren, extinguid. Habló, y pronto todo el cuerpo del Arrancar se vio envuelto en una enorme explosión de presión espiritual púrpura que densificó y pesó el aire del área, a la vez que desató una poderosa onda expansiva que hizo volar todo lo que no estaba clavado ni en el suelo. Luego, cuando la explosión se calmó y el polvo se disipó, el día 6, Espada reveló su forma resucitada. El Arrancar ahora vestía una armadura de cuero gris. Llevaba protectores de metal plateado en hombros y rodillas y un chaleco sin mangas que dejaba ver sus brazos delgados pero musculosos. Llevaba un casco de cuerno de metal blanco con agujeros para los ojos que le cubrían el rostro, salvo por un mechón de su cabello rubio que le colgaba por detrás del cuello. Al ver que su enemigo se estaba poniendo serio, Chandu desató todo su poder para igualar la fuerza del espada liberado. Levantó el brazo, sosteniendo su guante de saquería, y liberó un pilar de energía espiritual que atrajo a todos los resi cercanos. Al dispersarse, el Sternritter reveló su forma Boyastendig, compuesta por 4 grandes alas flotantes de resi en forma de placas de hierro que flotaban tras su espalda y 2 enormes garras metálicas que cubrían sus brazos. Entonces, sin siquiera decirle una sola palabra, los 2 enemigos mortales se enfrentaron una vez más. Mientras tanto, Robert Izomer y el anciano Kinky luego suspiró con frustración cuando la pelea con el 9º espada resultó ser mucho más obstaculizadora de lo que esperaba mientras se escondía detrás de la pared de un edificio de oficinas cercano mientras se agarraba el hombro herido y sangrante. Como lo descubrió por experiencia propia, Zomeri, al someterse a su resección, adquirió la capacidad de subyugar y controlar cualquier cosa que sus 58 ojos sobre su cuerpo posaran en su mira. Lo cual, desafortunadamente para Robert, incluía su extremidad derecha.
Pero, afortunadamente, pudo servir a los indios para evitar que su mano lo estrangulara mientras aún podía usar el Ramstengai para moverse y luchar con su brazo dañado. De nada serviría que el 9 espada lograra alcanzar su cabeza. Bueno, Roberta Cutrone, ¿aún te atreves a subestimarme? Preguntó el Zomeri en voz alta mientras revoloteaba entre los edificios a pesar de no tener piernas. Incluso mientras tiemblas ante mi armadura de amor. Robert refunfuñó. Más que vergüenza por haberme dejado pillar desprevenido, preparó su pistola Resi. Pero aparte de eso, soy bastante elegante, bueno, muchas gracias. El mayor de los Kinky usó entonces su arma para disparar a través de una de las paredes y habitaciones de los rascacielos y, para la leve sorpresa de Zomeri, también directamente hacia él. Pero, por desgracia para Cutrone, el 9 espada aún podía usar sonido para evadir el disparo con facilidad, incluso sin piernas. Ah, ya veo, reflexionó Zomeri. ¿Planeas usar estos edificios para protegerte de mi armadura mientras usas tu habilidad de navegación para rastrear mi ubicación y abatirme disparando a través de ellos? El espada sonrió entonces. Cleaver. Entonces, su rostro se transformó en una mueca severa mientras extendía los brazos. Lamentablemente, sin embargo, ni siquiera esa astucia te salvará. Entonces, para sorpresa de Robert, vio a través de uno de los agujeros de los edificios baleados que Zomeri comenzó a cargar ceros desde los 58 ojos sobre su cuerpo a la vez. Cero disparo rotundo, dijo el espada en voz baja, y pronto los 58 ojos dispararon las ráfagas fatales a la vez. Demolió las estructuras cercanas y las convirtió en escombros, desatando una enorme nube de polvo. Pero también destruyó la protección que el Sternritter tenía contra su armadura. Entonces, al asentarse el polvo, Zomeri vio al Kinky aún en pie, aunque protegido por un escudo cruzado contra el poder de sus ceros. Lo que hizo sonreír al espada. Hiciste bien en defenderte, Capitán Kinky. Pero incluso tú debes darte cuenta de lo inútil que es defenderte de mí. Mi velocidad y poder superiores acabarán por abrumarte, presumió Zomeri. Pero, para su sorpresa, Robert simplemente se rió entre dientes. ¿En serio? ¿Crees que puedes vencerme? Y yo que creía que respetabas mis habilidades, se burló a Cutrone, y luego disparó a través de su escudo para pillar al espada desprevenido. Pero este último simplemente sonrió con desprecio, irritado. Te dije que ese es el punto. Zomeri estaba a punto de castigar a su enemigo hasta que se dio cuenta de que había varios Jinto en el aire que lo rodeaban. Groatigritz. Pronunció Robert, e inmediatamente, las cápsulas estallaron en varios escudos en capas que rodearon y cubrieron al arrancar, atrapándolo dentro. Zomeri aulló de frustración. No te atrevas a obligarme a repetirlo. Tus truquitos no funcionarán conmigo. El espada intentó entonces lanzar otro cero disparo rotundo, pero Robert golpeó su escudo. Ni te molestes. El Groatigritz fue diseñado para contener todo el poder de la resección de una espada, incluso si dispararas un gran rayo cero con cada uno de esos ojos tuyos. Solo conseguirías que te asaran vivo. Robert entonces apuntó con su arma a la espada sepultado. Se acabó. Zomeri estaba a punto de replicar con rencor hasta que sintió que la presencia espiritual de otro se desvanecía y sonrió. Mientras que Robert, al reconocerlo, sintió que se le encogía el corazón. Bueno, sé que se acabó para al menos uno de ustedes 15, dijo el noveno a espada siniestramente. La cosa se pondrá más intensa para los Fullbringers, los Sternritter y el propio Ichigo. De ahora en adelante, la cosa se pondrá más intensa, y dado que estoy mostrando muchos poderes, habilidades y poderes, quizá haga una lista de los que aparecieron en la historia. Espadas Resi gemelas. Estas espadas gemelas de Resi son una técnica Kinky que Ichigo desarrolló para mantener su cobertura en el mundo alternativo. Si bien son mucho menos poderosas que sus Zanpakuto gemelas Shiki, Ichigo puede canalizar sus poderes de Shinigami en su interior. Tanto es así que son tan poderosas que pueden contener e incluso derrotar al 5 espada Grimihou en su forma segunda hepta de un solo golpe. Reglas de la naturaleza. El portador de Keigo a Asno. Con el poder de romper las leyes de la física de cualquier cosa, entra en contacto con la estructura del continuo espacio-tiempo. El propio Fulgrim se inspiró en las reglas de la banda sonora de Metal Gear Revolution. El original llevaría el nombre de la canción antes de que decidiera probar algo más original. Llamas de gloria. El Fullbringer de Tatsuki. Permite al usuario manipular el fuego y el calor con las manos y los pies. Su poder y fuerza están estrechamente ligados a la ira y el orgullo de Tatsuki.
Es más refinado que su uniforme de superhéroe de la ciudad Kakura y más poderoso. Listo y listo. El arma de Mizuki, capaz de convertir cualquier objeto en las manos del usuario en un arma letal, le permite ver y apuntar a cualquier punto débil del objetivo, como sus órganos vitales. Su poder principal es similar a la máscara de precisión de Bionicle. Separación no vinculante. Un poder de un Yo con la capacidad de teletransportarse a sí mismo y a otros a diferentes ubicaciones dentro de un área limitada. De cualquier modo, hasta la próxima. 17. Batalla por Tokio 3 siguiente más tarde, en el lugar de la batalla de Kandu y Wonderboy es bueno, supongo que eso pasó cuando dejé que mis esperanzas se levantaran, dijo Margela a un Kandu abatido y gravemente herido. El Sternritter apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza del suelo, donde sus gafas de sol se estrellaron, dejando al descubierto sus pálidos ojos azules. Pero de nuevo, tengo que admitirlo, que todavía sigas respirando después de la paliza que te dieron, eso tiene que significar algo, ¿verdad? Pregunta el niño arrancar con sarcasmo y una sonrisa sádica mientras camina hacia el destrozado Kinky. El propio Kandu desconocía lo ocurrido durante su combate contra Wonderways. En un momento, luchaba con su Kinky Borstnik contra su resurrección. Al instante siguiente, el descarado espada le atravesó la piel de hierro como si nada, y, por esa única abertura, lo estrelló contra el pavimento sin remordimientos antes de dejarlo casi sin vida. Simplemente no tenía sentido. Si bien el Sternritter sabía que el poder espiritual del arrancar se multiplicaba por 100 al liberar su Zanpakuto, no debería haber sido suficiente para atravesar su piel de hierro. De hecho, su forma sagrada debería haber aumentado aún más su defensa. Sin embargo, cuando Kan intentó activar su escritura una vez más, para su sorpresa y horror, se dio cuenta de que no podía. Ah, así que parece que finalmente descubriste mi habilidad, ¿no? Comentó Wonderways, de pie sobre su adversario caído. Bueno, ya que eres uno de los pocos que ha sobrevivido tanto tiempo contra mí y que morirás de todos modos, hagas lo que hagas, mejor honraré tus esfuerzos y te diré exactamente cuál es el poder de mi resurrección, explica el espada mientras se arrodilla a la altura de Kan. Su poder, como su nombre extinguir, lo sugiere, es el poder de extinguir las propias habilidades, dijo Wonderways con aprensión, y Du abrió los ojos en estado de shock. Verá, señor Kam, todos los seres vivos de este mundo y del más allá poseen un poder y una habilidad únicos, ligados a la esencia de su alma. Independientemente de cómo manifiesten dicha debilidad. Ya sean humanos, huecos, shinigamis o kinky, mi poder único puede sellarlo, explicó el arrancar con alegría, mientras el rostro del kinky adquiría una comprensión cada vez más horrible. ¿Eso significa, todos esos Sternritters que mataste? Preguntó Kan lentamente mientras se bajaba lentamente del pavimento destrozado. Los derribé porque negué su tan confiable escritura, explicó Wonderways con un tono sombrío y juguetón. Oh, cómo me encantó la angustia y la confusión en sus rostros, al ver cómo les arrebataban los dones divinos, desamparados ante mí, justo antes de que los liberara de su miseria, despotricó siniestramente el joven arrancar. Eso es exactamente lo que voy a hacerte aquí, y ahora. El espada atacó entonces con la mano derecha la cabeza de Kandu, con la intención de abrirle el cráneo a Kinky, tal como este último intentó hacérselo a él. Y solo para que el Sternritter de hierro agarrara repentinamente la mano de la espada, para gran incredulidad de Wonderways. ¿Qué? Eso fue todo lo que dijo el arrancar antes de que Kan le diera un puñetazo en la cara con Blood Arterie. Su puñetazo, encantado con su Blood Arterie, envió a la espada contra varios rascacielos a la vez antes de estrellarse contra la calle y formar un cráter bajo él. Maldita sea. Gimió Margiela de dolor mientras se levantaba lentamente del lugar del accidente. Solo para encontrarse a punto de desplomarse de nuevo en el suelo, para su gran confusión. ¿Qué es? Wonderways Margela sintió entonces una herida húmeda cerca del estómago y se dio cuenta, para su susto, de que tenía un enorme agujero sangriento. Y al ver eso, el espada comienza a entrar en pánico. Pudo atravesar mi hierro en mi resurrección, en mi forma de resurrección. Grita mentalmente mientras se lleva las manos a la cabeza, lenta y temblorosamente. Eso, no debería ser, es posible. Respondió Kan por él, apareciendo de repente ante Wonderways y mirándolo con furia. Déjame decirte algo, niña, por un momento. Es cierto que la mayoría de los Sternritter designados confían demasiado en los Schrifts que su majestad les otorgó.
Eso por sí solo no aplica a todos los caballeros estrella que sirven al Santo Reino, especialmente a aquellos que ocupan un puesto en el Consejo de la Orden, donde se requiere dominio de todas las habilidades de Kinky. El Sternritter luego caminó lentamente hacia el arrancar caído, quien se alejó de él lentamente con miedo. Una lección que pronto enterraré en lo profundo de tu alma mala vida, declaró Khan con rabia mientras se abalanzaba sobre la ahora asustado espada. Más tarde con Robert y Zomeray. Estás equivocado, Romeri, dijo Robert mientras mantenía su tren de cañones apuntando al arrancar. Subestimaste la fuerza de la orden del Sternritter. Lo cual les ha costado caro a ambos, dijo el mayor de los Kinky, apretando el gatillo. ¿Tienes alguna última palabra que decir antes de que dé el golpe final? Zomeria guardó silencio unos instantes y luego rió entre dientes con sarcasmo. Nada, solo la expresión de mi ambición, dijo el espada con tono amenazador, y Robert, sin querer perder más tiempo con su oponente, apretó el gatillo y disparó. Solo para ver en su sorpresa que la bala Resi que disparó desde su arma no logró atravesar el escudo de la subvención como esperaba, sino que solo se incrustó en él. Vaya, qué peculiar, pensó Robert, confundido y preocupado. El gran escudo Prince que modifiqué está diseñado para ser casi impenetrable por dentro. Sin embargo, falible por fuera, atrapando y derribando a mis objetivos de una sola vez. Aún así, podría reforzar la capa exterior con su presión espiritual, ¿será esta otra habilidad? El veterano reflexionó, pero antes de poder continuar con sus pensamientos, notó que el escudo Prince se oscurecía. Al mismo tiempo, brillaba con el rosa intenso espiritual del noveno espada, antes de que un enorme ojo amarillo brotara repentinamente del escudo central. Esto le dejó a Robert solo medio segundo para evadir una enorme explosión rosa de energía espiritual. Era mucho más concentrada y potente que incluso un gran rayo cero, pues el rayo de poder se disparó por el horizonte y redujo a polvo innumerables rascacielos a su paso. El Sternritter miró hacia atrás al encarcelamiento de Grinch con desconcierto cuando el escudo comenzó a doblarse y abrirse como una flor floreciente y reveló la nueva forma de la espada del 9. La piel de Zomeris se volvió completamente negra, mientras que su musculoso cuerpo quedó completamente desnudo, salvo por una cuerda blanca que lo sujetaba con modestia. Sus piernas, cruzadas y afiladas, flotaban bajo una flor blanca y rosada de energía espiritual. Sus brazos se multiplicaron en 4, cada uno con una esfera dorada de energía en cada mano, y en el centro del pecho del arrancar se alzaba una gigantesca marca tribal rosa y dorada en forma de un ojo sin párpado que irradiaba poder. Entonces, cuando el espada se giró para mirar a Robert, sus ojos brillaron con un amarillo lujurioso y repugnante. Sonrió a su enemigo con malicia y deleite mientras su presión espiritual se disparaba. En ese momento, el severo se dio cuenta con pavor en que se había convertido exactamente el noveno espada. Contemplad a Roberta Cotrune, mi segunda etpa. El despertar definitivo y la expresión de mi armadura. Exclamó Zomeri mientras extendía por completo sus 4 brazos y conjuraba cientos de diminutos orbes amarillos en el aire. Cada uno con el mismo tatuaje tribal de ojo en el pecho del arrancar. Entonces, dime, amado anciano de la Orden de los Caballeros Estelares, ¿tienes algunas últimas palabras antes de enfrentar tu desaparición definitiva? Mientras tanto, con Keigo, Tatsuki y Mizuhiro. Llamarlo siquiera una lucha por la supervivencia habría sido quedarse corto. Al describir la lucha que Keigo y el resto de sus amigos tuvieron que enfrentar contra Arurenrei, la contraparte femenina del 8 espada demostró ser mucho más desquiciada y agresiva de lo que su pragmático compañero masculino jamás podría ser. La situación empeoró considerablemente cuando desató su forma de resurrección, que convirtió su cuerpo en una masa de tentáculos, bocas rojas, extremidades pulposas y una extraña fusión deformada de su máscara hueca con su rostro. Mientras tanto, su velocidad y fuerza aumentaron enormemente. La enloquecida arrancar danzaba por el campo de batalla como una arpía desquiciada, asestando rápidos golpes con sus garras y pies a los Fullbringers. Apenas podían esquivar sus ataques y evitar ser destrozados. Pero la situación empeoró a medida que la batalla se prolongaba, pues la espada comenzó a usar más de sus poderes huecos acumulados. Por suerte para ellos, aún no había llamado a su tesoro hueco para que la ayudara. El primer poder que invocó niebla de sombras, implicó convertirla en una niebla negra para evitar que Keigo y Mizuhiro la golpearan y luego usarlo para superar su guardia y atacarlos por detrás varias veces.
La segunda habilidad se denominó Extremidades y Polilla de Expulsión, que implicaba que Arurenrei transformara sus extremidades en dos tumores blancos de gran tamaño como tentáculos que absorbían toda la materia sólida en sí mismos como una esponja y luego generaban todas las partes agarradas de una mandíbula masiva que se abrió desde su pecho y vientre. Y ahora, una tercera habilidad, llamada Pluma Corruptora, consiste en disparar púas por todo su cuerpo. Están recubiertas de un veneno que lo transforma todo. Las transforma en piedra. Afortunadamente, con un poco de determinación, habilidad, trabajo en equipo y suerte, los Fullbridgers se mantuvieron firmes contra los Espada. Desafortunadamente, eso fue lo único que pudieron hacer. Oh, ¿qué les pasa, pequeños? ¿Ya se fue Tucker? Se burló Arurenrei mientras se echaba hacia atrás el pelo blanco y luego sonrió con picardía. Sería una pena que esta cena y espectáculo terminara pronto. El resto de los agentes de campo apenas parecían capaces de replicar, pues todos estaban cubiertos de moretones, cortes y dolor de cabeza por el agotamiento. A Keigo le faltaba la manga derecha del uniforme, Mizuki lucía un corte horrible en la frente, y la armadura de Katsuki mostraba múltiples cicatrices y abolladuras. Se estaban quedando sin resistencia y su enemigo lo sabía muy bien. Muy bien, chicos, finalmente descubrí cómo derrotar a esta perra, pero es una posibilidad remota, explicó Keigo, y Tatsuki resopló. ¿Qué más hay de nuevo? Preguntó, entre cansada y agitada, y luego miró fijamente a Asno. ¿Estás listo para lograrlo? Keigo la miró, asintió y giró su Mizuhiro. ¿Te apuntas a Kojima? Preguntó con sinceridad, y el joven asintió. Estoy listo cuando tú lo estés, Asano respondió Mizuhiro con una amable sonrisa que Keigo le devolvió. Keigo luego cerró los ojos y agarró las manos de sus amigos, resonando sus pensamientos, sentimientos y motivos para el próximo final. Bueno, esto es una apuesta arriesgada que probablemente nos matará a todos si nos equivocamos, pero si no confiamos en ello, ninguno de nosotros saldrá de aquí esta noche. El agente de Exquation abrió los ojos y miró fijamente a Arurenrei antes de que él y sus amigos se interrumpieran al unísono. Bien, vamos. Rugió Keigo en un grito de guerra mientras usaba la luz portadora para colocarse instantáneamente frente a la octava espada y le propinó una patada directa a la cabeza, que ella esquivó con facilidad. Oh, ¿qué es esto ahora? Reflexionó el sádico de cabello blanco mientras esquivaba un uppercut del hombre desesperado. No hace mucho tiempo, trataste de evadirme, al darte cuenta de que tu Fulgrim era inútil contra mí, comentó antes de transformarse en niebla, arremolinándose alrededor del cuerpo de Keigo, apareciendo detrás de él y colocándose para golpear su columna. A menos que solo lo hicieras para distraerme, ¿no? Supuso Arurenrei, y poco después, sintió una enorme llamarada que salía de su derecha. Pero en lugar de evadirlo o siquiera mirar en su dirección, la espada femenina simplemente levantó su mano derecha y reveló otro poder hueco. Absorber las llamas en su brazo, anulando por completo el ataque. Luego, con el mismo movimiento, Arurenrei transformó su brazo en un largo tentáculo blanco y atacó a Keigo, quien realizó una voltereta negra alta para evitar el golpe. Lo cual desató suficiente fuerza para causar una onda expansiva tan poderosa que arrasó todo el lado izquierdo de la manzana de la ciudad, aplastando edificios y arrancando aceras a su paso. Pero incluso con ese nivel de destrucción, la enloquecida a arrancar no estaba acabada. Cientos de púas surgieron de todo su cuerpo y se lanzaron a la vez hacia los agentes Fullbringer. Cada una de ellas estaba impregnada del veneno que transforma la piedra. Sin embargo, Mizuhiro logró aparecer justo frente a las púas y les lanzó cientos de sus monedas negras, rompiéndolas simultáneamente en el aire. Desafortunadamente, Arurenrei aprovechó la oportunidad para dirigirse hacia el lugar arrasado del reloj de la ciudad y extendió sus dos tentáculos blancos una vez más. Los usó para absorber todos los escombros y las llamas cercanas de la zona demolida, y un instante después, una enorme boca con colmillos comenzó a abrirse entre su pecho y su estómago. Se dieron cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Keigo y Mizuhiro se pusieron repentinamente del lado de Tatsuki. Ella entonces aumentó su presión espiritual al límite absoluto para prepararse para lo peor. Luego se abrió la boca y se exhumó. Con la fuerza de un maremoto, cientos de toneladas de escombros, pavimento, árboles y llamas brotaron del estómago mutado del arrancar. Al mismo tiempo, Tatsuki lo contrarresta con una de sus técnicas definitivas. Moeru Nakaiten Surtate. Escudo giratorio llameante, rugió mientras un enorme disco de fuego giraba frente a ella, bloqueando la ola de escombros.
El disco de fuego, que giraba a gran velocidad, reducía a cenizas todo lo que impactaba contra él. Tras unos instantes de forcejeo, el Fullbringer, armado con llamas, expandió el escudo giratorio llameante y lo detonó, lo que provocó una explosión masiva de fuego y cenizas que impidió el movimiento de los agentes de Excupion. Pero el octavo espada aún podía sentirlos perfectamente. Con un movimiento casi casual, Aruneri esquivó el puño de Keigo y se abalanzó sobre ella mientras le dedicaba una mirada de compasión prácticamente condescendiente. Qué lástima, reflexionó. Todo ese esfuerzo, todo ese espectáculo, y al final, lo único que lograron fue venir con otra emboscada mundana. Aruneri preparó sus garras afiladas. Casi me dan ganas de perdonarlos, pero, por desgracia, presenciar su desesperación es demasiado tentador como para dejarlo pasar. La espada entonces esperó a que Keigo estrellara su puño inútilmente contra el suelo y se preparó para aprovechar la oportunidad para acabar con el humano. Pero eso no fue lo que ocurrió cuando las reglas del caos cayeron sobre el pavimento destrozado. Aruneri se encontró flotando y elevándose en un instante de total desconcierto. Entonces se dio cuenta de que el agente de campo había usado su Fullbring para romper la ley de la gravedad y hacerla caer. Pero incluso así, esto solo la detendría temporalmente. Inmediatamente comenzó a usar sus púas desgarradoras de piedra para empalar a su enemigo, solo para descubrir que varias monedas negras, desde atrás, perforaron repentinamente cada órgano vital de su cuerpo. Desde su estómago, pulmones, corazón e incluso su cabeza, vio que Miziro había emergido de un espacio destrozado al girar la cabeza. Habiéndose acostumbrado a evadir sus sentidos y atacarla mientras estaba momentáneamente indefensa. La vida de Aruneri entonces repentinamente desapareció de sus ojos mientras su cadáver flotaba más alto en el aire antes de dispersarse en Reshi, y al ver eso, Miziro y Keigo dejaron escapar un profundo suspiro de alivio. Bueno, parece que tu plan funcionó, Asano, dijo el hombre más joven, y Keigo asintió. Sí, parece que la suerte finalmente nos ha dado la razón. Asano guardó silencio. De repente, sintió un pinchazo en su trasero izquierdo y vio con horror que una de las púas petrificantes lo había atravesado. Keigo ya veía y sentía cómo se convertía en piedra. Impresionante humano, muy impresionante, gritó una voz femenina cruel y divertida desde uno de los huecos devorados fuera del campo de batalla. Lentamente se transformó en Arunrei, quien parecía estar sano y salvo. Por desgracia para ti, aún no es suficiente para derrotarme, dijo amenazadoramente mientras se acercaba lentamente a los dos porteadores exhaustos. Y por lo que veo, esa fue tu última oportunidad para matarme. Keigo entonces miró fijamente a la espada, demasiado cansado y herido para ofrecer más resistencia. Pero en lugar de mostrar desesperanza y derrota, sonrió con suficiencia. ¿Qué te hace pensar que ese era nuestro plan?, preguntó la adolescente cansada, y antes de que Aruneri pudiera responder, oyó un fuerte crujido al otro lado del campo de batalla y, para su sorpresa, vio que el escudo de negación que atrapaba a Uryumi Shiga se había hecho añicos. Bueno, otro capítulo más está terminado y espero que lo disfruten. Ahora vamos a discutir los poderes y personajes vistos en este capítulo. El primero en hablar es Wonderways Margella. Ya es muy diferente de su contraparte canónica, pues pudo mantener su inteligencia, habla, memoria y razonamiento. Pero, como resultado, es mucho más débil que su contraparte canónica, cuando no usa la segunda etapa. Pero el cambio más significativo que hice para Wonderways fue expandir su habilidad de resurrección de solo sellar el Zanpakuto de Yamamoto a sellar la habilidad única de cualquiera en general, para hacer que el arrancar sea menos un pony de un solo truco. El segundo es Zomeri. Su segunda etapa se basa en gran medida en su forma más allá de la resurrección. Además, le añado mi toque único. El poder de la armadura de Zomeri se extiende para absorber incluso objetos inanimados y puede reforzar su poder a través de ellos. Y por último, la habilidad de Aroniero de extremidades y boca de expulsión, fuertemente inspirada en el Nutpepo de Nioh 2. Un enemigo puede aplastarte, tragarte entero, comerte y luego escupirte. En fin, eso es todo por ahora, nos vemos pronto. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.